Saludo a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. El gusto es mío, Paco. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo ver el tema del Estado de Derecho cuando hay tanto en la que falta inseguridad, violencia, corrupción, impunidad, abuso de autoridad, bloqueos, justicia por propia mano o justicia con doble rasero? ¿Cómo ver la justicia y el Estado de Derecho en nuestro país? Es una de las asignaturas históricas más graves del país. Desde hace 200 o 300 años hemos querido construir un país de leyes y no hemos podido. Y lo más dramático, Paco, es que no es prioridad de nadie. El presidente López Obrador, que dice que va a construir la cuarta transformación de la historia de México, no le interesa el tema del Estado de Derecho. A él lo que le interesa es el tema de la justicia. Y a los presidentes anteriores tampoco fue una prioridad. Sí es cierto que en los años 90, con el presidente Zedillo, se empezaron a dar unos pasos importantes, por ejemplo, con una reforma al Poder Judicial que mejoró mucho el funcionamiento de la Suprema Corte, y ha habido avances. Pero yo te diría que es como tener una mesa de cuatro patas y una está rota. La mesa va a estar siempre en desequilibrio y eso es lo que pasa con nuestro país. Vaya, es un ejemplo claro lo que acabas de decir de lo que ocurre en nuestro país, pero algo tenemos que hacer. Mencionabas, no hemos podido. ¿Por qué no hemos podido? Porque no es interés de nadie, Paco, porque este país ha sido gobernado a través de la discrecionalidad, a través de los arreglos. La corrupción ha sido un mecanismo para construir estabilidad, porque la población, para empezar, los mexicanos de carne y hueso, todos los que somos mexicanos en general, tenemos poco aprecio por la legalidad, porque los políticos durante mucho tiempo han aprendido que es mejor negociar la aplicación de la ley, porque este país no está acostumbrado a cumplir la ley, salvo si consideramos que es justa y es buena. Pues no hay una cultura de la legalidad. Y dos, las instituciones de procuración y administración de justicia están muy abolladas, están muy deficientes, funcionan de manera sumamente precaria, de tal forma que esas dos consideraciones hacen que en este país no sea un país de leyes. Bueno, más bien, somos un país con muchas leyes, pero no somos un país que se rija por la ley. Además de muchas leyes, déjame decirlo así a título personal, muchas leyes muy buenas, bien construidas, pero que a la hora de ponerse en práctica no se ejecutan, ¿sí? Hay miedo, hay deficiencias en las instituciones. Así es, no se ejecutan y a veces ni siquiera hay el interés de ejecutarlas. Hacer leyes se ha convertido en muchas ocasiones, Paco, en una manera de que los políticos justifiquen su existencia. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de la semana pasada. La semana pasada, dos entidades del país, Tabasco y Oaxaca, dijeron que para combatir la obesidad había que prohibir que los niños compren golosinas y refrescos en las tienditas y las misceláneas. Se trata de una legislación torpe, ingenua, porque la obesidad es un tema muy complejo que no se combate prohibiendo que compres, pero además es inaplicable. Y no obstante que se advirtió, en esas dos entidades ya se hicieron leyes para que nadie pueda comprar golosinas, refrescos, ni ningún alimento calórico en tienditas si no tienes más de 18 años. Bueno, esta es una ley más que no se va a cumplir, no hay forma de que se haga, y la gente sabe que hay leyes que no se ejecutan. Así es, así es. Hablabas hace un momento de corrupción y yo quisiera traer también aquí a esta mesa contigo el tema Lozoya y el tema Pío López Obrador, temas de corrupción, de falta de Estado de Derecho. Así es, los dos casos son parte de un mismo problema. Aunque López Obrador dijo hace unos días que eran cosas diferentes, quiero decirte por qué creo que es lo mismo. En el caso de Lozoya y Odebrecht, presuntamente se trata de una empresa brasileña que da dinero a un gobierno para obtener contratos. Pago hoy para que mañana me recompenses. En el caso de López Obrador y de su hermano Pío, lo que vemos ahí es que un operador político, seguramente del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, le está entregando dinero al hermano del candidato López Obrador, del precandidato, porque era 2015-2016, en espera de quedar bien con él, en espera de tener acceso al futuro gobierno, en espera de comprar impunidad. Son la misma cara
de un problema muy severo que tenemos en México. En un caso es una empresa, en otro caso es un político. Y este fenómeno de gobernadores que dan dinero a campañas para hacer que ganen ciertos candidatos o para comprar impunidad o para quedar bien, es un fenómeno que se ha repetido durante mucho tiempo en México. López Obrador dijo que esto no estaba mal porque era el pueblo. Y López Obrador comúnmente confunde y piensa que si el pueblo hace algo, y para él el pueblo no sé qué significa exactamente, entonces no está mal. Entonces él dice, si el pueblo viola la ley para darme a mi causa, no hay nada de qué avergonzarse. Es equivocado. Otra vez, esta es la versión relativista de la legalidad. Pensar que la legalidad vale cuando yo considero que debe valer. No, la ley dice que nadie puede entregar dinero en efectivo a una campaña, que cualquier transferencia mayor a 8,000 pesos debe ser por transferencia bancaria o con cheque. Así es. Y aquí lo que estamos viendo es que en un sobre se le entrega 1 millón de pesos al hermano de López Obrador. Eso es una violación a la ley y eso debe ser reprobado. Que Odebrecht le haya dado 100 millones de dólares y aquí sea 1 millón de pesos no hace diferencia en el problema. López Obrador quiere relativizar la legalidad y la legalidad no debe estar sujeta a tamices ni a apreciaciones subjetivas. Como expresidente consejero del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos, suponiendo sin conceder que este dinero sean efectivamente aportaciones del pueblo, deberían estar fiscalizadas, deberían estar patentes en el instituto, ¿no? Debe haber un registro de que en 2015 se registró que hubo un donativo a Morena. Tienen que estar además los nombres de las personas que dieron dinero. David León, el operador político que aparece entregando el sobre a Pío López Obrador, le dice que ahí va el dinero en el video, lo que básicamente da a entender que es dinero del gobierno, aunque después dijo él que eran aportaciones de amigos. Bueno, este señor David León tiene que decirnos el nombre de los amigos, su nombre, su número de credencial y luego el INE va a tener que ir a entrevistarlos para preguntarles, ¿tú le diste dinero? ¿Cuándo se lo diste? ¿Cómo se lo diste? Y si Morena no reportó ese ingreso y lo más probable es que no lo haya hecho, entonces Morena tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado. Ahora, Morena puede decir, oye, pero pues a mí nunca me entró ese dinero, ¿yo cómo voy a reportar algo? Entonces hay que preguntarle a Pío López Obrador, oye Pío, ¿a qué hiciste con ese millón de pesos? ¿A quién se lo diste? ¿En qué se gastó? Y entonces va a empezar una investigación muy complicada y luego hay que decirle a David que si no tiene la lista de los donantes, que nos diga de dónde salió el dinero. Entonces, esto es un tema porque además ya aceptaron tanto Andrés Manuel como su hermano, como el señor David León, todos aceptaron que sí había habido esa donación. El tema es que es una donación ilegal, Paco. Sí, ahora, esperando que efectivamente se concrete esa investigación difícil, como tú la mencionas, pero que finalmente, y eso ha ocurrido en muchas oportunidades en México, son investigaciones de escándalos que terminan en nada. ¿Cómo impulsar el Estado de Derecho en México? Yo hace muchos años escribí un libro en donde yo proponía que tiene que ser a través de islas de legalidad. El país está tan infestado, Paco, de una cultura de la impunidad, de la discrecionalidad, que es muy difícil de un día para otro decir, ahora todos vamos a cumplir la ley. Entonces, a mí me parece que tiene que empezar a haber áreas, segmentos, en donde todo funcione de forma impecable. Y eso es la única forma que puedes empezar tú a difundir una cultura de la legalidad. Comúnmente se hace de arriba hacia abajo, o sea, la clase política es la que debe empezar a poner el ejemplo, pero tiene que ser un ejemplo parejo. Y esto no ha ocurrido, no está ocurriendo en este gobierno, no ocurrió en los gobiernos anteriores. Y desafortunadamente, Paco, esto no va a ocurrir al menos durante el gobierno de López Obrador porque, reitero, para López Obrador sus principios son la austeridad, la justicia a los más vulnerables, pero en temas de Estado de Derecho y legalidad, López Obrador no es su prioridad, no le interesa, no le entiende, de tal forma que veremos desafortunadamente muchos años más en donde la legalidad y el Estado de Derecho estén en un segundo plano. Luis Carlos Ugalde, como siempre, un gusto platicar contigo. Seguiremos con este tema
volviendo a darte lata, por supuesto, y de antemano, muchas gracias. Gracias a ti, Paco. Muy buenas noches. Muy buenas noches.